Propiedades ópticas de los cristales líquidos pertenecientes a los tipos nemático y colestérico. Servicio del Film de Investigación Científica. Un haz de luz sensiblemente paralela, polarizada por el polaroid P, es interceptada por el analizador A, el cual puede girar sobre su plano. Mediante la rotación de A puede extinguirse la luz emergente. Si se introduce una lámina anisótropa cristalina entre P y A, el paso de la luz queda en general restablecido. Enfocaremos la cámara sobre la lámina bien directamente, bien mediante un microscopio intermediario. Introduzcamos una lámina delgada de yeso. En tal caso, la luz restablecida es coloreada. Los diversos colores que se observan son debidos a variaciones discontinuas del grosor de la preparación. Mediante la rotación de la lámina varía la intensidad de los diferentes colores hasta producirse su extinción completa. Ello ocurre siempre que, como en el presente caso, la lámina es monocristalina. Se reproduce el mismo fenómeno cada 90 grados. Si hacemos girar el analizador, los colores se vuelven progresivamente blancuzcos hasta desaparecer por completo. Luego aparecen los colores complementarios que alcanzan su máxima intensidad cuando los polaroids son paralelos. Reemplacemos ahora la lámina de yeso por una lámina de cuarzo de caras paralelas cortada perpendicularmente al eje óptico. El paso de la luz queda igualmente restablecido. La rotación de este cristal no tiene influencia alguna sobre la intensidad de la coloración. Tampoco se produce extinción. Por el contrario, la rotación del analizador lleva consigo una modificación gradual de los colores. Estos dos últimos fenómenos son característicos de una lámina dotada de poder rotatorio. Tenemos una fuente de luz ancha en el plano focal F de un condensador. Los rayos luminosos que parten del punto A, después de haber atravesado el polarizador y el condensador, dan un haz de luz paralela que incide sobre la lámina L con un ángulo I. El colector hace converger este haz sobre el punto A' de su plano focal F'. La cámara va a enfocar a través del analizador el plano F'. El efecto de la lámina L dependerá del plano de incidencia y del valor del ángulo I. Variará, pues, con la posición del punto A' sobre F'. Una lámina de calcita cortada perpendicularmente al eje óptico o eje de isotropía da, bajo tales condiciones, una cruz negra y una serie de anillos circulares coloreados. Puede observarse desde el centro hacia los bordes la sucesión de colores de la escala de Newton. Un gran número de sustancias orgánicas sólidas a la temperatura ordinaria, tales como el para-azoxianisol, presentan en estado líquido y dentro de un cierto intervalo de temperaturas propiedades de anisotropía continua. Estas fases líquidas espontáneamente anisótropas se designan con el sugestivo nombre de cristales líquidos. Existen tres tipos de cristales líquidos: esmécticos, nemáticos y colestéricos.
Si mediante la elevación de la temperatura un cuerpo pasa por varias fases de cristal líquido, éstas se suceden siempre según el orden con que las acabamos de citar. El paraazoxianisol presenta una sola fase de cristal líquido. A 117 grados pasa del estado sólido al estado nemático. Luego, al alcanzarse los 134 grados, pasa al estado isótropo normal. La preparación contiene entre 2 láminas de vidrio varios cristales sólidos de paraazoxianisol, cuyo grosor es del orden de 1/10 de milímetro. Girando la platina del microscopio se extinguen sucesivamente. Si se calienta la preparación por encima de los 117 grados, los cristales funden, dando un líquido birrefringente que restablece el paso de la luz entre nícoles cruzados. Hagamos girar ahora de nuevo la platina. Vemos que no se produce extinción uniforme, ya que el cristal líquido obtenido, sin precauciones especiales, no es homogéneo. Aunque el grosor de la preparación es débil, la luz no aparece coloreada, ya que la gran birrefringencia del cristal líquido da lugar a un retardo de orden muy elevado. El color amarillo es el color natural del producto. Algunas preparaciones presentan defectos de estructura filiformes que corrientemente ondulan en el seno de la masa. He aquí un hilo a mayor aumento. La denominación de fase nemática, dada por Friedel a este tipo de cristal líquido, proviene del vocablo griego nema, que significa hilo. La elevación de la temperatura da lugar a la fusión isótropa. La existencia de un gradiente térmico a través del espesor de la preparación es causa de que la fase cristalina no conserve un grosor uniforme, sino que se convierte en muy delgada en los bordes, debido a lo cual aparecen franjas coloreadas. No obstante, el líquido no desaparece, sino que pasa al estado isótropo. Si se descruzan los nícoles, se hace nuevamente visible. Las largas moléculas de paraazoxianisol se disponen paralelamente las unas a las otras. De ahí su fuerte birrefringencia. Por el contrario, pueden desplazarse libremente conservando el citado paralelismo, de ahí su fluidez. En realidad, la agitación térmica aparta las moléculas de la indicada orientación media. Sin embargo, la orientación no es totalmente desordenada como en un líquido isótropo, ya que estadísticamente se conserva un eje de isotropía y solo uno. La preparación vista anteriormente se hallaba formada por diferentes dominios en los cuales el eje de isotropía presentaba una orientación variable del uno al otro. Un monocristal líquido será aquel en el cual el eje de isotropía tenga la misma orientación en cualquier punto de la preparación. Para obtenerlo se utilizan láminas de vidrio frotadas siguiendo una dirección determinada. En tal caso, el líquido nemático se orienta con su eje de isotropía paralelo a la dirección de frotamiento. En los experimentos que vamos a realizar a continuación, se utilizará una lámina plana y una lente cilíndrica apoyada sobre ella. La preparación tendrá pues un espesor variable, casi nulo en el centro y de algunas decenas de micras en los bordes. El polvo cristalino de paraazoxianisol se coloca apoyado en la lente. En el momento en que tiene lugar la fusión, el cristal líquido se introduce por capilaridad entre el plano y la lente. Al penetrar el cristal líquido queda restablecido el paso de la luz.
Cuando se examina la preparación con el dispositivo de polarización cromática con luz paralela, aparece la sucesión de colores de Newton. La lámina es un monocristal líquido. Si se hace girar la preparación, se extingue toda entera. Al girar el analizador, los colores se difuminan, desapareciendo en el momento en que se han girado 45 grados. Después aparecen los correspondientes colores complementarios. Tomemos como punto de referencia el defecto situado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Las líneas isocromáticas se comprimen cuando la temperatura baja debido a un aumento de la birrefringencia producido por la disminución de la agitación térmica. Iguales experimentos pueden realizarse con luz monocromática. Las bandas negras corresponden a grosores en los cuales el retardo es igual a un múltiplo entero de la longitud de onda. En este caso, la rotación del analizador provoca asimismo la desaparición de las bandas, las cuales reaparecen en las posiciones que correspondían a los máximos de luz. El número de bandas visibles en el campo varía mucho con la temperatura. Su número se duplica al bajarse 40 grados, es decir, al pasarse de una temperatura próxima a la fusión isótropa a una cercana a la sobrefusión. Ello indica que se ha duplicado asimismo la birrefringencia. Para finalizar este estudio de una preparación paralela al eje de isotropía, veamos sucesivamente el paso al estado isótropo y la transformación inversa, o sea, el paso del estado isótropo al estado nemático. Al volver de nuevo al estado nemático, la preparación se reconstruye tal como era en un principio, lo que prueba la persistencia del efecto debido al frotamiento. Con ciertos cristales líquidos pueden obtenerse preparaciones en las cuales el eje de isotropía es normal a las paredes. Para lograrlo es suficiente limpiar químicamente de manera muy enérgica las láminas de vidrio. La preparación utilizada en los experimentos que van a seguir se ha obtenido en las condiciones antes citadas con la sustancia cuya fórmula puede verse en la pantalla. Observada con el montaje en luz paralela, esta preparación no restablece el paso de la luz, pero es suficiente desorganizar su estructura, por ejemplo, presionando sobre ella para restablecer la luz. La luz se extingue en el momento en que la perturbación cesa, ya que la preparación se reorganiza espontáneamente. El fenómeno se reproduce cada vez que tiene lugar una perturbación. Si se examina la preparación a mayor aumento y en las cercanías de un defecto de organización, se observa un vivo hormigoneo de puntos negros. Es evidente que no se trata de moléculas aisladas sometidas a la agitación térmica, sino de paquetes de moléculas paralelas cuyas dimensiones son del orden de una décima de micra. Este fenómeno fue descubierto por Maugin, que lo denominó movimiento browniano en los líquidos nemáticos.
Con el montaje en luz convergente se obtiene la figura característica de una lámina uniáxica cortada perpendicularmente al eje óptico. Pero se trata de un líquido y basta presionar sobre la preparación para desorganizar la figura. Al cesar la presión se reorganiza espontáneamente. Observamos el fenómeno en su duración real. Ciertos cuerpos orgánicos dan por fusión una fase líquida denominada colestérica, ya que la mayor parte de ellos son derivados del colesterol, por ejemplo, el benzoato de colesterol. Si se funden entre dos láminas de vidrio limpiadas químicamente, permiten obtener un monocristal líquido siempre que su grosor no sobrepase 1/10 de milímetro. Pero su estructura difiere profundamente de la de un líquido nemático. En un plano perpendicular al eje de isotropía, situado a la cota Z1, las largas moléculas son paralelas entre ellas cerca de la agitación térmica. Las que se hallan en un plano situado a la cota Z2 son asimismo paralelas entre ellas, pero su dirección hace con las moléculas situadas a la cota Z1 un ángulo φ igual a 2pi Z2 menos Z1 partido por P índice n, siendo P índice n el paso de esta disposición helicoidal expresado en micras. Las direcciones del eje helicoidal y del eje de simetría se confunden. El cuerpo colestérico se ha introducido entre un plano y una lente cilíndrica. La preparación es observada con el montaje en luz paralela. Se producen colores variables con el grosor. La rotación de la preparación no da lugar a variación alguna en tales colores ni se produce extinción. La rotación del analizador da lugar, en un punto de grosor dado, a una variación continua de la coloración. Los dos fenómenos que hemos observado son característicos del poder rotatorio. Este es considerable y se expresa en miles de grados por milímetro. Con luz monocromática aparecen franjas de igual poder rotatorio, las cuales se desplazan de manera continua mediante la rotación del analizador. El poder rotatorio específico varía mucho con la temperatura. He aquí una preparación que presenta 5 bandas a la temperatura de 155 grados. A la temperatura de 130 grados, la misma preparación presenta una decena de bandas. El poder rotatorio específico ha pasado de 10.000 a 20.000 grados por milímetro. Recordemos que en el cuarzo es de 22 grados por milímetro para la misma raya D del sodio. Si la lente y el plano de vidrio se frotan, el eje helicoidal continúa normal al plano, pero aparecen unas finas líneas paralelas a la generatriz de la lente cilíndrica denominadas discontinuidades de Grandjean. La variación de las coloraciones con el grosor ya no ocurre igual que antes. Puede observarse sensiblemente la misma coloración para 3 grosores diferentes, entre 2 discontinuidades y a ambos lados de cada una de ellas. Las discontinuidades de Grandjean pueden explicarse de la manera siguiente. El frotamiento provoca una orientación D de las moléculas que se hallan en contacto con el vidrio.
La estructura helicoidal que enlaza a la pared inferior con la pared superior se ve obligada, bajo el efecto de esta tensión, a adoptar un paso de rosca P, en general diferente del paso normal P índice N. Por ejemplo, si las direcciones de frotamiento se superponen, la estructura no podrá arrollarse con un paso normal más que en aquellos grosores múltiplos del semipaso normal. Es precisamente en tales grosores donde aparecerán las discontinuidades de Grandjean. En efecto, sean EK y EK más 1, dos de estos grosores sucesivos para los cuales la estructura presenta su paso normal. Entre estos dos grosores la estructura se deforma para adaptarse a las condiciones, a los límites, y siendo la torsión constante, el paso varía con el grosor. Para grosores tales como EK, dos estructuras de paso muy diferente pueden yuxtaponerse correspondiendo a una variación de torsión pi. Las discontinuidades de Grandjean son paralelas al eje helicoidal. En esta estructura de paso variable, la rotación de la vibración luminosa entre dos discontinuidades varía considerando la variación del paso no ya proporcionalmente al grosor, sino proporcionalmente al cuadrado del grosor. Al atravesar una discontinuidad en el sentido de los grosores crecientes, se produce una brusca disminución de la rotación que corresponde a una brusca disminución del paso. Aproximadamente la misma rotación alfa puede obtenerse con tres grosores diferentes, E, E' y E segunda. En los tres casos, la coloración obtenida utilizando luz blanca será la misma, tal como ya hemos puesto de manifiesto. Este efecto es aún más patente utilizando luz monocromática. Como consecuencia de este fenómeno, las franjas de igual rotación aparecen escindidas en tres, y si se hace girar el analizador, la franja se desplaza sin que ninguna de las tres partes atraviese las discontinuidades que encuentra. Ello puede verse en la parte marginal superior, después en la parte central, que ahora se convierte en marginal, y el movimiento puede empezar de nuevo. Estas discontinuidades fueron descubiertas por Grandjean, provocando la fusión de cuerpos colestéricos en fisuras de exfoliación de la mica. He aquí algunas preparaciones realizadas bajo tales condiciones. Las paredes de mica, al igual que el frotamiento, imponen una orientación a las moléculas situadas en su contacto. No obstante, tales preparaciones se prestan mal a un estudio profundo, ya que la birrefringencia de la mica se superpone al poder rotatorio del cristal líquido. No es raro que el cristal líquido se introduzca en fisuras de exfoliación superpuestas, dando lugar a composiciones curiosas. Los fenómenos que acabamos de ver son comunes a varios millares de cuerpos orgánicos. En algunos casos el estado de cristal líquido no se obtiene por fusión, sino por disolución. Ello ocurre en algunas sustancias de origen biológico. Tanto en un caso como en el otro, las propiedades de tal estado ponen de manifiesto que posee una organización intermedia entre el desorden del estado líquido ordinario y la ordenación triplemente periódica del medio cristalino.